Hola, buenos días. Hoy vamos a ver el tercer capítulo de El Bergsonismo de Gilles Deleuze y vamos a tomar uno de los temas más importantes no solo del trabajo de Bergson, sino podríamos decir de la vida en general. Este es el tema de la memoria y supongo que la importancia de la memoria no debería ser remarcada en este video. Piensen en cómo se vincula a nuestra identidad personal, social, cultural. Y hay una gran variedad de teorías sobre cómo funciona la memoria, sobre cuál es su rol. Y Bergson yo creo que postula una de las teorías más interesantes y más únicas del funcionamiento de la memoria. Y este es el tema que vamos a explorar en el capítulo que se intitula La memoria como coexistencia virtual. Si suena un poco complicado ese título, vamos a ver que al final de estos videos vamos a entender completamente qué significa una coexistencia virtual. Entonces, tenemos que comenzar definiendo a la duración primero como memoria, segundo como coincidencia y tercero como libertad. Perdón, no coincidencia, conciencia y libertad finalmente. Si recuerdan los videos anteriores, todos estos temas de duración que discutimos, sobre, por ejemplo, cómo se contrasta con el espacio, sobre cómo es algo continuo y que se vincula a la cualidad y no a la cantidad, que es algo que no podemos dividir sin alterar completamente de naturaleza, ya empezarán a ver por qué Bergson lo vincula con estos tres elementos, que los voy a repetir: memoria, conciencia y libertad. Y este orden es importante. Muchas veces en los trabajos no solamente de Bergson, sino de filosofía, las cosas se van a presentar en orden de importancia, en orden de derivación. En este caso, entonces, la definición de duración como conciencia y libertad se van a derivar de la definición que viene de la memoria. Entonces, claramente vamos a tener que comenzar explorando este vínculo, cómo se vincula la memoria y la duración. Bergson dice que hay dos maneras de considerarlo. Primero, y esto es lo más evidente, podemos ver su relación en términos de la conservación y acumulación del pasado y el presente. El tiempo fluye, las cosas pasan y vemos esta acumulación. Cada vez han ocurrido más cosas, cada vez han pasado más momentos. Pero claramente esto no es una acumulación sin sentido, no es un montoncito que tiramos al azar, sino que podemos conservar este flujo en la memoria. Y ahí está el secreto de la memoria. La segunda manera de considerarlo viene de la siguiente cita de El pensamiento y lo moviente. Este es el libro que Bergson publicó en 1934 y fue su último libro antes de morir en 1941. Dice: sea que el pasado, sea que el presente encierre de manera distinta la imagen incesantemente creciente del pasado, sea que más bien testimonie, mediante su continuo cambio de calidad, la carga siempre más pesada que uno arrastra tras de sí a medida que envejece más. Entonces ya podemos empezar a ver ahí cuál es el vínculo con esta primera forma que estamos mencionando, este movimiento de acumulación. Entonces podemos ver que la memoria, bajo estas dos formas, es convertida en una metáfora muy bella por Bergson. Dice que estaría recubriendo con un manto de recuerdos un fondo de percepción inmediata, y a su vez estaría contrayendo una multiplicidad de momentos. Y este es el contraste que opera en Materia y Memoria, uno de sus libros más importantes y más influyentes. Si recuerdan lo que dijimos en la sesión pasada, hablamos en detalle de varios dualismos que están presentes en la obra de Bergson. Y acá está apuntándose a otro que es fundamental: la percepción y la memoria tienen esta diferencia de naturaleza del mismo modo, por ejemplo, que el espacio y la duración tienen una diferencia de naturaleza. No son lo mismo y hay que tener muy presente esta distinción. Y a esto apunta la metáfora de que se cubre con un manto de memoria un campo de percepción inmediata. Porque a partir de este dualismo entonces vemos que lo que estamos percibiendo y lo que recordamos no son los mismos elementos. Hay una diferencia importante ahí, hay, por decirlo así, una transformación. Y tenemos que ver cómo opera esta transformación para pensar cómo recordamos las cosas. Hay un punto de contacto entre estos dos elementos, claro, pero esta diferencia es fundamental para explicar cómo funciona nuestra memoria. Cuando estamos en el flujo de la experiencia
y vivimos una sucesión de momentos, estamos percibiendo el paso de un momento a otro. Entonces, este otro momento que aparece no solo contiene el momento precedente, sino que también guarda el recuerdo que éste ha dejado en su paso. Es como si se duplicara el momento en cierto sentido, podríamos decir. Y acá podemos ver por qué Bergson habla de una acumulación en términos de memoria, porque hay una suma, por decirlo así. Cada momento que pasa, al guardar la memoria de su precedente, está en cierto modo aumentado, y todo el flujo que avanza hacia el futuro va ensanchándose de ese modo, va creciendo a partir de los momentos que le precedieron. Y esto yo creo que no debería ser tan extraño en términos de las visiones de el tiempo que tenemos en el sentido común. Ahora bien, esta visión que se presenta aquí puede ser un poco engañosa, porque sirve como punto de entrada a los tópicos que estamos viendo. Pero de la sesión pasada ya debería quedar un poco más claro que dividir el tiempo en momentos discretos es algo que debería levantar mucha sospecha, porque estamos mezclando dos cosas que realmente deberían mantenerse separadas, la duración y el espacio. Recordamos, por ejemplo, la discusión que tuvimos en torno a los relojes. Los relojes sirven claramente muchísimo para la vida práctica, pero no hay que confundir el tiempo con el movimiento del reloj, con, por ejemplo, el paso de los segundos que marca. Eso es una división que sirve para la vida práctica, pero es una imagen que solo mezcla espacio y duración. Entonces, cuando volvemos al tema de los mixtos, digamos que yo me digo momento n más 1, momento n más 2, ya estoy participando de esta mezcla. Estoy dividiendo en cantidades algo que es continuo en un sentido cualitativo y no cuantitativo. Entonces, cuando estoy hablando de estos momentos discretos que se van ensanchando, es para ilustrar esta imagen, pero hay que tener mucho cuidado con que las metáforas no se adueñen de la manera en la que pensamos. Entonces, cuando tengamos en consideración ese pequeño asterisco, podemos usar esto como metáfora para ver cómo se va ensanchando el pasado a partir del presente. Pero como vamos a ver, no son de la misma naturaleza. Recuerden que la diferencia de naturaleza y diferencia de grado es una diferencia muy necesaria para la filosofía. Entonces, tenemos que ahora pasar a ver cómo es este registro, por decirlo así. Y hay que decir de inmediato que no es una acumulación estática. No es como que estemos apilando libros, como por ejemplo unos que estén apilados acá, sino que es una acumulación dinámica. El pasado no se queda fijo y separado del presente, sino que participa de él, lo informa, se mezcla con su actividad. No son dos continentes separados, sino que en cierto sentido son contemporáneos. Y por eso no hay que pensar que esta acumulación es una suma aritmética de momentos y que eso terminaría de explicar la memoria, porque eso la verdad no explicaría nada. Y recordemos que los números son de otra naturaleza que la duración. Y cuando tengamos esto claro, vamos a poder empezar a ver cómo se da esta acumulación. Y con esto en mente es fácil ver por qué Deleuze destaca que hay un momento de condensación o de contracción. Cuando estamos en este flujo de momentos, el primer momento no ha desaparecido cuando el segundo ya está apareciendo. Por eso no hablamos en términos cuantitativos, sino cualitativos, y por eso enfatizamos que hay un continuo. Y así podemos ver la distinción que prosigue en dos elementos indisolubles. Por un lado, la memoria-recuerdo, vinculada a este aspecto de ensanchamiento, que cada momento contiene a su precedente. Y por el otro lado, la memoria-contracción, que tiene que ver con lo que mencionamos hace un segundo. Estos movimientos todavía pueden sonar un poco abstractos. Una metáfora que va a ser muy útil más adelante, pero que pueden empezar a considerar ahora, es el lente de una cámara. Cuando estamos buscando algo, podemos, por ejemplo, ensanchar, ampliar quizás el enfoque que tenemos. Y si queremos enfocarnos en algo más concreto, podemos ir contrayendo, ir cerrando, ir enfocando. A esto se refiere cuando habla de contracción y de distensión. Y esto va a ser esencial para ver cómo funciona la memoria. Entonces, cuando estamos usando la intuición como método, como vimos en el primer capítulo, podemos destacar cómo son las cosas en su estado puro. Y así destacamos a la duración, llegando a ella con esta división que deja las cosas como son, quizás si no de hecho,
de derecho. Ahora aparece la pregunta clave, porque si destacamos a la duración pura como algo de derecho y no de hecho, ¿cómo es que la duración deviene memoria de hecho? ¿Cómo es que realmente funciona la memoria, no solamente en términos teóricos, sino en la práctica? ¿Cómo es posible que recordemos cosas en primer lugar? Si se dan cuenta, lo que está en tela de juicio aquí es cómo nuestra experiencia del tiempo posibilita que tengamos memoria, en primer lugar. Otra de las conclusiones a las que llega Bergson, que la conciencia es coextensiva con la vida, sigue siendo de derecho, por ejemplo. Y este es un tema que veremos en el último capítulo. Entonces vamos a tener que mirar a las cosas en su estado de hecho, en su funcionamiento, en su estado empírico, podríamos decir, para encontrar la solución a este problema. Pero antes de entrar de lleno en la respuesta, vamos a tomar un paso atrás para mirar la teoría en un sentido más amplio. Esta parte puede ser un poco complicada. Doy esa advertencia. Deleuze va a destacar 5 sentidos de la subjetividad en el trabajo de Bergson. El primer sentido es el que llama subjetividad-necesidad. Y esto, dice, tiene que ver con el momento de la negación. Aquí, la necesidad agujerea la continuidad de las cosas, retiene del objeto solo lo que le interesa y deja pasar al resto como si fuera un filtro. Es cuando estamos, por ejemplo, enfocándonos en por dar otro ejemplo sobre libros, algún libro, y nuestra necesidad de enfocarnos agujerea el resto del contorno y funciona como un filtro para que retengamos lo que realmente nos interesa. Acá pasa entonces a hablar del segundo sentido, la subjetividad cerebro. Este es el momento de la brecha o la indeterminación. Hay una brecha entre el movimiento recibido y el movimiento ejecutado. Esta brecha cerebral, a la que apuntamos en la primera sesión, es una pausa entre el estímulo que nos llega y la reacción que tenemos, y marca la tensión presente entre el cerebro como órgano físico y la mente como algo subjetivo. Esta brecha, esta pausa, permite el medio de la elección. La excitación puede dividirse hasta el infinito y fundamentalmente permite la elección entre varias reacciones posibles. Y acá vemos la diferencia que tiene con el mecanicismo. Entonces, aunque suene un poco abstracto esto de la brecha cerebral, podemos pensar en cómo cuando recibimos estímulos en la vida, por ejemplo, vamos caminando y algo nos llama la atención, podemos tomar la decisión, podemos tomar una pausa entre el estímulo recibido y la decisión que vamos a tomar sobre ese estímulo. Y eso es una condición esencial de nuestra libertad. Por ejemplo, cuando estoy paseando a mi perro, él no tiene mucho de esta brecha cerebral. Él va corriendo hacia lo primero que le llama la atención, va corriendo hacia el portón donde sabe que hay un perro que lo detesta y que él detesta a su vez, va a oler un árbol, después quiere cruzar la calle para ver a otro perro al otro lado de la calle y nunca se detiene, nunca tiene esta brecha entre el estímulo y la reacción. Él vive absolutamente metido en estímulo-reacción inmediata. Y quizás en ese sentido, lamentablemente, el Brutus, que es mi perro, no tiene una experiencia plena de la libertad. Y esto es lo importante que tenemos los seres humanos para Bergson, en términos de este estímulo, en términos de la capacidad de esta pausa de tomar la decisión y no solo ser objetos que son determinados por la causa y el efecto. Ahora, el tema de los animales en Bergson no es un tema en el que yo conozca demasiado, solo estoy poniendo a mi perro como ejemplo, al Brutus en concreto. Así que no sé si Bergson diría que todos los animales son incapaces de ser libres, pero mi intuición es que diría algo similar. Que recordemos que estos libros se publicaron a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, y el enfoque en los animales en la filosofía es relativamente más reciente. Y muchas veces hay lo que llamamos antropocentrismo en la filosofía. Entonces, ese es un pequeño paréntesis en este tema de la brecha cerebral. Entonces, cuando habla de estos objetos que son absolutamente determinados por la causa y el efecto, y nos pone como una excepción, no creo que los animales quepan dentro de esa excepción. Pero, si me equivoco, estoy más que feliz de escuchar sus comentarios y sus opiniones. Entonces, para volver a la brecha cerebral, este es uno de los temas que apunta a un aspecto de la subjetividad
que es más contraintuitivos. Ni la conciencia ni la memoria están almacenadas, directamente localizadas en el cerebro, sino que este órgano opera, recordemos la idea del filtro de este primer sentido de subjetividad, como un filtro y un medio de coordinación con el plano físico. Es un tema gigantesco, porque para Bergson, que es dualista en este sentido, existe una diferencia entre la materia y lo que podríamos llamar en un sentido muy amplio lo espiritual. Y por ejemplo la memoria estaría más vinculada a este ámbito espiritual, que no está localizado concretamente en lo físico. En ese sentido, el cerebro sirve para coordinarnos con la materia, para coordinar la mente con la materia, pero no es un contenedor, no contiene ni la mente ni la memoria. Con esto pasamos a la subjetividad, afección, y acá entra en juego lo que él llama el momento del dolor. Esta afección es el precio que hay que pagar por la brecha cerebral que estuvimos discutiendo. Es el precio que pagamos por la percepción consciente, esta pausa que tenemos entre estímulo y reacción. Y la posibilidad de esta brecha cerebral se da porque algunas partes orgánicas son reducidas a la mera receptividad, y esto las entrega a sentir dolor. Son lo que nos envía los estímulos y que no tienen esta, por decirlo así, capacidad de pausa. Y es lo que tenemos que pagar para poder tener esta brecha cerebral. Ahora pasamos a la subjetividad recuerdo. Aquí ya estamos en el primer aspecto de la memoria. Recordemos que tenemos esta brecha, este agujero, y esta brecha es rellenada por el recuerdo. El recuerdo se actualiza en esta brecha. Y con esto pasamos al último sentido de la subjetividad, la que se llama subjetividad-contracción. El segundo aspecto de la memoria, y con esto consideramos al cuerpo como un instante puntiforme en el tiempo y también como un punto matemático en el espacio. Asegura la contracción de las excitaciones sufridas y de este modo se genera la cualidad. Suena un poco complicado, pero tiene que ver con este aspecto dualista que estaba señalando de la relación entre cuerpo y mente. Ahora que hemos sacado este tema, que yo creo que es de los más complejos del capítulo, podemos volver a considerar cómo estos 5 puntos se relacionan a nuestra discusión de la memoria. Como pueden ver, van en complejidad creciente. El 1 es quizá el más simple y el 5 es el más complejo. Pero además se pueden distribuir en 2 direcciones distintas. Recuerden que uno de los dualismos más importantes que hemos estado discutiendo esta sesión es la materia y la memoria. Ya con esto adivinamos las direcciones que se van a dibujar. Por un lado la materia y por el otro lado la memoria. Entonces, por el lado de la materia, vamos a poner a la percepción, a lo que es objetivo. Mientras que por el lado de la memoria, vamos a poner al recuerdo, lo que es subjetivo. Y es importante darse cuenta de que estos dualismos no son arbitrarios, sino que todas las características que Bergson va destacando para que caigan de un lado o del otro tienden a derivarse de un dualismo más fundamental. Y en este caso sería el dualismo de materia y memoria, desde el cual pasamos a la percepción y al recuerdo. Esta pareja de percepción y recuerdo, que son contrarios, va a ser fundamental para que entendamos cómo funciona nuestra memoria, dice Bergson. Dentro de estas líneas, los 2 primeros sentidos de la subjetividad que destacamos tienen que ver con lo objetivo, la percepción, la materia. Y estos eran la subjetividad necesidad y la que está vinculada al cerebro. Claramente la materia está vinculada a lo objetivo, y esto es no solo en Bergson, sino en gran parte de la tradición en la que está trabajando y en varios de sus contemporáneos. Y la tercera es la que marca un intermedio, la afección. Está entre 2 mundos, por decirlo así. Es el puente que conecta lo objetivo con lo subjetivo. Estaba intercalada entre esta objetividad de la materia y esta subjetividad que está más vinculada a nosotros, a nuestra experiencia. Y por último, las que quedan, que son la subjetividad recuerdo y la subjetividad contracción, claramente van a corresponder a la parte subjetiva de cómo funciona la memoria, en un aspecto un poco más psicológico que ontológico. Bueno, esto parece un poco abstracto, un poco complicado y no están solos. Yo le tuve que dar unas vueltas para entenderlo y definitivamente es de los temas más difíciles en Bergson. Pero a medida que vayamos haciéndonos más familiares con estos términos, vamos a ver cómo va presentando estos conceptos no aleatoriamente y los organiza de una manera muy eficiente para que
todo vaya calzando al final y vayamos entendiendo cómo funciona la memoria. Entonces va a llegar un momento en que todo esto va a caer en su lugar y van a entender así de golpe la teoría de Bergson. Para facilitar un poco quizás, eh, vamos a pasar a una discusión un poco más concreta. ¿Cómo piensan que funciona la memoria? Pueden pensar esa pregunta a medida que terminamos el resto del video. Eh, ¿Cómo piensan, por ejemplo, que funciona el cerebro? Mucha gente probablemente vaya a pensar que es una suerte de dispositivo de almacenamiento, como un pendrive, al que simplemente le van llegando memorias. Pasa el presente, pasa al pasado, y en este flujo de la experiencia vamos tirando, como si estuviéramos excavando y tirando la tierra hacia afuera, hacia dentro de este sistema de almacenamiento. O simplemente a medida que pasa el tiempo vamos descargando nuevos archivos y vamos pasándolos a este pendrive que los tiene ahí almacenados. Y un dispositivo de almacenamiento que simplemente sirve para recopilar y acaparar memorias indistintamente, ¿podría realmente explicar cómo funcionan los recuerdos? Es una imagen un poco incompleta y un poco errada. Por ejemplo, si fuera una caja donde metemos todos los recuerdos que tenemos, ¿cómo explicamos que recordar algo como escribir o manejar o andar en bicicleta sea tan distinto a recordar nuestro primer día de colegio o el helado que más nos gustaba cuando éramos chicos? Y cosas de ese estilo. Parece que son distintas. Y si estuviéramos simplemente como método de almacenamiento aleatorio, no podríamos accederlo. Y si es que tuviéramos este archivo, por decirlo así, ¿cómo podríamos accederlo? ¿Cómo sabríamos cómo está organizado? ¿Tiene sentido que las memorias estén almacenadas, por ejemplo, en, dice Bergson, un único lugar del cerebro que sea, funcione de archivero? Hay mucha gente que tiene daño cerebral por distintas causas de la vida en zonas que en el tiempo de Bergson se vinculaban a la memoria. Pero aún así, decía Bergson, no se elimina su capacidad de formar memorias en todos los casos o su capacidad de recordar cosas. Es como si estuviera, por decirlo así, con algún daño la radio, pero la transmisión siguiera intacta. Ahora, es importante considerar que Bergson trabajaba en el contexto científico de su tiempo. Muchas de estas teorías seguramente han envejecido no muy bien a la luz de los nuevos descubrimientos de la neurociencia, pero creo que es importante pensar en estos temas porque no todo está resuelto en la memoria, no todo está solucionado y a veces incluso cuando tengamos las respuestas de cómo ocurren estos fenómenos en un nivel fisiológico, lo que menciona Bergson sirva para explicarnos la memoria en un sentido quizás un poco más vinculado a nuestra experiencia de la memoria. Entonces, los insto a considerar claramente los nuevos descubrimientos que se han hecho en torno a la memoria y sopesar las teorías de Bergson, pero yo no recomendaría descartarlo de lleno y decir que sus teorías están obsoletas, porque realmente tienen mucho que ofrecer para el panorama contemporáneo. Y estoy feliz de no estar solo en esta opinión, porque Bergson sigue siendo un pensador relevante. Entonces, para volver a esta discusión concreta de la memoria, ¿acaso estamos metiendo la mano a este archivero, a esta bolsa de elementos? Y cómo sabemos cuando estamos buscando, por decirlo así, que no vamos a sacar, por ejemplo, la memoria de cómo andar en bicicleta y en lugar de eso vamos a recordar alguna profesora que nos caía bien cuando estábamos en kinder? Imagínense que quisieran andar en bicicleta y no pudieran encontrar el recuerdo y empezaran a recordar cosas azarosas. No estoy diciendo que claramente el pendrive sea azaroso, sabemos que podemos ordenarlo por criterio, pero yo creo que ver la memoria como una bolsa que va guardando las cosas en general no es una visión tan extraña y quizás es algo a lo que nos guía el sentido común. Y siempre hay que tener un poco de sospecha del sentido común. Entonces, para comenzar a responder a estas complicaciones, primero tenemos que recordar lo siguiente. El cerebro es materia, cae de lado.
de la materia y de lo objetivo. La memoria cae del lado subjetivo y no tendría sentido que fuera el sistema de almacenamiento de algo que difiere radicalmente de naturaleza de ella. Si el cerebro y la memoria en este sentido tienen una diferencia de naturaleza, el cerebro no puede servir simplemente como un sistema de almacenamiento, dice Bergson. Cuando decimos que es una reserva de memorias, ya estamos cayendo en uno de los falsos problemas que discutimos en el primer video. Y no hay que mezclar líneas distintas, no hay que caer en falsos problemas. Si los recuerdos son conservados, entonces tienen que ser conservados en algo que no mezcle estas líneas distintas. Y Bergson lo encuentra, diciendo que no están localizados en un sitio físico específico, sino que se conservan, y esto puede sonar un poco extraño, en la duración misma. Y ahora estamos viendo por qué empezamos a hablar de la relación entre duración y memoria. El recuerdo se conserva en la duración misma. Es una idea muy extraña y yo considero que es una idea muy atractiva. ¿Cómo podemos pensar esto? Es un tema gigantesco. Cuando dice que no se conservan en el espacio físico, sino en la duración misma, está diciendo que el recuerdo en cierto sentido se conserva a sí mismo, como si existiera en otro aspecto que no tuviera que ver con nuestra existencia física. Ahora, uno de los temas más importantes de esta filosofía es la diferencia de naturaleza en contraste con la diferencia de grado. Y esto es un tema que lo he estado repitiendo mucho, pero para que se tome en cuenta lo importante que es para pensar la vida. Como hemos dicho, entonces, lo cuantificable admite de diferencias de grado, mientras que lo cualitativo solo admite de diferencias de naturaleza. Y Bergson se detiene aquí y dice que hay una diferencia de naturaleza entre el pasado y el presente. El pasado tiene ser, mientras que el presente no tiene ser, es un actuar. Y este es un tema clásico de la filosofía. El presente es tan efímero, pasa de un segundo a otro. Intentamos asirlo con las manos y de repente descubrimos que no tenemos ese presente ya se fue. Y en este sentido, entonces, el presente no es. Lo que realmente tiene ser es el pasado. El pasado es, el presente no es. El presente es un actuar. Entonces, así explica la diferencia de naturaleza entre el pasado y el presente. Y bueno, ya mencioné que por su misma naturaleza es difícil asir el presente. Y acá hay una complicación infinita desde por lo menos San Agustín, que en las Confesiones tiene esta típica frase de ¿qué es el tiempo? No me preguntan, lo sé, y si me preguntan ya no tengo idea, no sé qué es. Y Bergson diría, hay que pensar entonces este problema fundamental en términos de diferencias de naturaleza y diferencias de grado. Entonces, cuando vemos estas diferencias de grado podemos empezar a solucionar estos problemas fundamentales del tiempo. El pasado es algo que tiene ser y se va ensanchando, mientras que el presente se define por ser absolutamente efímero. Pasa un segundo y luego otro, nos aferramos un momento y ya es pasado. Tiene que ver con el pasado, mientras que este devenir, esta acción, este actuar, tiene que ver con el presente. Y esto es una diferencia gigantesca en cómo la tradición piensa el tiempo. El presente de este modo se define por lo activo, está siempre fuera de sí y su elemento es el actuar. Es un devenir puro, está siempre en esa actividad y esto lo distingue del ser. Y el pasado en cambio no actúa, sino que simplemente es. Llanamente es. El presente es lo útil, mientras que en este sentido, y suena un poco contraintuitivo, el pasado es algo inútil y algo inactivo. Es y pareciera que es desde siempre. En cambio, ¿cómo podríamos decir que el presente es? Entonces, cuando consideramos el pasado, tiene que ser en estos términos. Es algo virtual, inactivo e inconsciente. La sesión pasada hablé de la diferencia entre la psicología y la ontología, en lo que generalmente también se conoce como metafísica, y ahora esto va a aplicar de nuevo. Contra el sentido común, Bergson mantiene que el presente es algo psicológico, mientras que el pasado es ontológico. Ahora vamos a ver cómo Bergson dice que recordamos. Como son cosas distintas, hay distintas regiones, por decirlo así. El presente y el pasado tienen esta fundamental diferencia, y tenemos que removernos del presente para entrar en el pasado cuando estamos recordando algo. Estamos dando un salto, y esto tiene mucho que ver con, no teológicamente, pero en un sentido del dinamismo, con, por ejemplo, Kierkegaard.
hay un salto al pasado en general. Y desde ese salto que nos deja de entrada con el pasado, vamos tanteando para llegar a la región particular que queremos recordar. Muchas veces esto puede ser rápido, otras veces puede ser más lento, pero recordemos la metáfora de la cámara, es como tantear con su enfoque. En este salto, de repente estamos ahí en lo actual, en lo que se define por la acción, saltamos al pasado y entramos de golpe en lo virtual. Lo virtual que dijimos antes es como una nebulosa. Y según las distintas necesidades que tengamos en estas regiones, vamos a condensar distintos aspectos. Vamos a ver qué es lo que necesitamos según las necesidades del presente. Y de este modo, la memoria no es una caja de archivos por la que vamos a pasear accediendo instantáneamente, sino que hay todo un ejercicio de tanteo, hay unas etapas de búsqueda con la cual estamos actualizando tal o cual memoria para traerla al presente. Piensen en esas pausas que hacemos cuando nos preguntan algo y no sabemos la respuesta inmediata. Quizás nos ponemos la mano en la cabeza, miramos hacia arriba, nos quedamos pensando, hacemos los ojos así y no llega la respuesta, no llega la respuesta. Estamos jugando con el lente de la cámara y de repente, ahí está, lo traemos al presente. Entonces, regresamos, por decirlo así, de ese salto a las regiones del pasado. Y cuando hacemos este salto, lo extraño es que Bergson dice que no estamos, por decirlo así, saltando hacia nosotros mismos. Recordemos que no hay una localización física de este pasado. Entonces, para volver a la diferencia entre lo ontológico y lo psicológico, es porque el pasado tiene una existencia que no es exclusivamente psicológica, y esto sí que es extraño. Cuando estamos hablando de lo ontológico, estamos hablando de la realidad de las cosas, y estamos hablando de un pasado ontológico en esta etapa, un pasado que hace posible que tengamos después nuestros propios pasados particulares, un pasado en general. Nuestra historia personal, entonces, nuestra historia singular, particular, es posible gracias a este pasado ontológico general, que es como la condición de que puedan existir estos demás pasados. Si no, nada podría quedar del presente. Estaríamos encerrados en un presentismo sin la capacidad de la memoria. Esto es un pasado amplio, general, que es la condición, es el fundamento de lo que es nuestro pasado. Es un pasado que siempre es un tipo de fundamento sin el cual no podríamos tener memoria. Y cuando saltamos al pasado, primero saltamos a este pasado general, ontológico, y solo después de esta etapa que empezamos, por decirlo de una manera, a escalar hacia la parte psicológica, a la parte que tiene que ver no con el pasado en general, perdón, con este pasado general y no con el pasado particular, porque el pasado particular tiene de condición a este pasado general. Este pasado subjetivo, particular, solo se fundamenta en este pasado ontológico. Y voy a poner, para terminar, un ejemplo un poco más concreto. Y es una analogía imperfecta, definitivamente, pero podemos pensarlo, por ejemplo, como la justicia. Imaginemos que un juez, cuando condena a alguien, tiene primero que pensar en lo que representa la justicia en un nivel abstracto, general, tiene que pensar cuáles son los principios que implica, cuáles son, por ejemplo, las cosas que denominamos la esencia de la justicia, y después de esta reflexión puede pasar a los casos concretos, empíricos, y entrar a ver cuáles son los detalles de la realidad que hacen que un caso sea singular, si hay agravantes, cuáles son los contextos de los casos, y etc. Es como si la existencia de ese particular solo se pudiera dar desde la reflexión general. Claramente la justicia y el tiempo no son lo mismo, por eso es una metáfora muy imperfecta y seguramente muchas personas dirán que no es necesario hacer esta reflexión general antes de pasar a los casos particulares. Pero sí ayuda a pensar un poco más qué es esta noción de el pasado general. Es una metáfora que quizás sirva de introducción, o por lo menos para dejarnos a la puerta de el resto de la teoría. Entonces, para ir cerrando, voy a dejarlos con una pregunta. ¿Cómo creen que se constituye el pasado? ¿Creen que se constituye solo después de haber sido presente? ¿Es algo que se hace y se rehace a partir de todos los nuevos presentes que se van sucediendo? Y Bergson va a decir que no, que estas son creencias falsas. No estamos pensando bien cómo funciona el pasado y cómo funciona la memoria. Y esto se trata de un mixto que necesitamos pensar con claridad. Y voy a dejar el video hasta aquí. No terminé de ver todos los contenidos del tercer capítulo porque son contenidos un poco densos, un poco complicados y quería verlos
más en detalle antes de pasar a una de, para mí, las mejores partes de la teoría de Bergson, que es el cono de la memoria. Entonces, en la siguiente sesión vamos a dejar cerrado este tema de la memoria y vamos a poder seguir explorando el pensamiento de Bergson. Saludos.